Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, para dar lectura a los primeros 4 versículos. Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Sobre este título, sobre este pasaje bíblico que nos habla de Jesús y la oración, vamos a ver el mensaje de hoy, que lo estamos titulando La oración que da resultado. Miren, hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, ¿usted alguna vez ha escuchado estas palabras? ¿Cómo quisiera que mis oraciones fueran oídas? ¿Cómo quisiera que Dios contestara mis oraciones? ¿Cuántas veces usted ha pronunciado esto o algo similar? Miren, amados hermanos y amigos, yo estoy convencido de que el secreto de una vida de oración efectiva está en lo que llamamos el Padre Nuestro. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron: enséñanos a orar, Jesús les entregó esta oración en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y no se las dio como rezo, sino como guía práctica para aprender a orar con resultados. No tiene nada de malo, escuche esto, hermano y amigo, no tiene nada de malo repetir el Padre Nuestro, si es que uno entiende lo que está diciendo. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué le pidieron los discípulos? ¿Por qué le dijeron los discípulos al Señor: Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué desea alguien orar? Hay algunas razones, hay muchas razones que yo en esta mañana podría darles, pero yo solo les voy a mencionar dos razones por las cuales usted debe pedirle a Dios y orar. La primera es que la oración da poder. La oración da poder. Hay muchas y maravillosas promesas para quienes cultivan una vida de oración. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 22, el Señor nos dice lo siguiente. Mateo 21, 22 dice así: y todo lo que pidáis en mi nombre, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Repito este pasaje bíblico, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el Evangelio, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Abra su Biblia y vea Santiago 5, del 16 al 18. Dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, amados hermanos, tan humano como nosotros, oró y Dios le concedió su petición. Entonces, ¿por qué cuando nosotros oramos no recibimos? El segundo punto es: la oración hace presente a Dios. La primera es que la oración da poder. La segunda es que la oración hace presente a Dios. El salmista en el Salmo 16, versículo 11, nos dice lo siguiente. Salmos 16, versículo 11, dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Permítanme repetir este pasaje del Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En su plenitud, en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo me pregunto en esta mañana, amados hermanos y amigos, yo me pregunto si realmente, si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, entonces, ¿cómo es que hay tantos cristianos tristes y deprimidos? Si en la presencia de Dios, si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿cómo es que hay tantos cristianos tristes y deprimidos? ¿Será que por no llevar una vida de oración? ¿O será porque no tiene su fe completamente solidificada? Y no es que no oren, a lo mejor de vez en cuando, especialmente se ven en apuros. En realidad, clamar a Dios cuando se ven en necesidad, solo que eso no quiere decir que la oración tenga importancia en su vida. Cuando están en una necesidad, buscan el rostro de Dios y allí sienten la presencia de Dios. Yo creo también que hay muchos cristianos sinceros que están deseando aprender a orar con efectividad. Y esto empieza, amados hermanos, con el deseo y la disciplina, y de allí el deleite. Permítanme en esta mañana usar el Padre Nuestro como si fuera una pista de carrera. Vamos a formar una pista de carrera. Trasladémonos a los atletas y ahora último a este Carapaz, corredor de bicicleta. Trasladémonos a este contexto, contextualicémonos y vamos a formar una meta para este Padre Nuestro. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Quiero que usted abra su Biblia. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 9, los versículos 24 y 24 al 27. Miren lo que dice. Primera carta a los Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? El apóstol Pablo se refiere a la vida cristiana como una carrera. Sí, la vida cristiana como una carrera. La pista tiene marcas. Por ejemplo, hay una marca cada 100 metros y las marcas permiten al atleta saber cuánto está avanzando. Supongamos que en la mañana solo puede dedicarle 15 minutos a la oración. Vamos a suponer que usted puede todos los días dedicarle al Señor la primera marca en la pista va a ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empecemos siempre, amados hermanos y amigos, empecemos siempre en oración con alabanza y adoración. Muchos empiezan con sus problemas. Siempre están poniendo en primer lugar sus problemas. Por ejemplo, los padres están pidiendo por sus hijos y comienzan a decirle: Señor Padre, mis hijos son tan malcriados, se portan tan mal conmigo, y comienzan a quejarse. Los esposos, las esposas, comienzan a decir: mi esposo, mi esposa es irresponsable, no da para los alimentos, no da lo suficiente. Y comienzan a decirle al Señor estas y otras cosas más. Eso, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, esa no es la manera de comenzar. Esa no es la manera de comenzar una oración. Esa no es. Sin alabanza y adoración, la oración no funciona. Veamos nuestra primera marca. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, desde el principio del tiempo, Dios quería tener una familia. Por eso creó a Adán y a Eva con el propósito de disfrutar su compañía. Pero la entrada del pecado cambió todo y Dios y su creación quedaron separados. Y es por esta razón que Cristo vino al mundo para acercarnos de nuevo y reconciliarnos con el Padre. Y es así que por medio de la sangre de Jesucristo llegamos a ser sus hijos y le podemos llamar Padre. Por eso empezamos nuestra oración, Padre nuestro. Por eso debemos alabarle por Cristo y por su sangre. Y podemos decir lo siguiente: santificado sea tu nombre. Cuando el salmista en el Salmo 100, versículo 4, dice lo siguiente, usted va a entender esta parte. Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Repito este pasaje bíblico, hermano. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo y bendecid su nombre. Pero, amados hermanos, en esta mañana yo me pregunto, y a lo mejor usted también, ¿cuáles son los nombres que toma Dios? ¿Cuáles son los nombres que toma Dios?
Si los conocemos, entonces conoceremos también su persona y conoceremos también su carácter, porque sus nombres lo revelan. No le alabamos por lo que sintamos, sino por lo que Él es. Y veamos en esta mañana rápidamente algunas de estas palabras en hebreo que la encontramos en la Biblia. En el libro de Génesis 1:1 vamos a encontrar el nombre de Elohim en el hebreo. Génesis 1:1 dice en el principio Dios creó. Aquí está la palabra Elohim. ¿Qué significa Elohim? Elohim significa supremo y trino Dios. Supremo y trino Dios. En Génesis 35:11 vamos a encontrar otra palabra en hebreo. Estoy hablando del original. Usted va a encontrar la traducción de la Reina Valera con otros nombres. No lo va a encontrar. Estoy hablando del original, del hebreo. La traducción que usted tiene es la Reina Valera. En Génesis 35:11 se encuentra la palabra El Shaddai. El Shaddai, que significa Dios omnipotente. Usted ha escuchado esta alabanza que dice El Shaddai, El Shaddai, El Ayón, El Adonai. Está refiriéndose al Dios vivo, supremo, trino y al Dios omnipotente. En Génesis 22:14 encontramos la palabra Yahvé Jireh. Significa el Señor proveerá o Dios proveerá. En Éxodo 15:26 encontramos la palabra Yahvé Rafa. Yahvé Rafa significa Jehová es tu sanador. En Jueces 6:23-24 encontramos la palabra Yahvé Shalom, que significa Dios de paz. En el libro de los Salmos 23:1, en el libro hebreo, estoy refiriéndome al libro hebreo, encontramos la palabra Yahvé Raad, que significa el Señor es mi pastor. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, en el hebreo, encontramos la palabra Yahvé Kadosh, que significa Jehová Santo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, encontramos la palabra Yeshua, que significa Jesús el Salvador. En síntesis, amados hermanos, lo que le estoy diciendo, los nombres que Dios toma, los nombres que Dios tiene o que se le da es Dios supremo, trino Dios, Dios omnipotente, el Señor proveedor, Jehová tu sanador, el Dios de paz, el Señor es mi pastor, Jehová santo y Jesús el Salvador. Sobre esta base, amado hermano, sobre esta base de conocer lo que es nuestro Dios, debemos comenzar nuestra oración y por nuestro nombre y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y por supuesto, por Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro Dios de paz, nuestro pastor. Puede que empecemos nuestra oración sin ninguna emoción. A lo mejor usted está triste, pasando una situación muy pecaminosa, muy triste. Pero sin embargo, Dios va a ir obrando en la manera que usted le va a ir diciendo. Usted a lo mejor le dirá Elohim, Shaddai, Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, Yahvé Shalom, Yahvé Rad, Yahvé Kadosh, Yeshua, qué sé yo. Puede que empecemos nuestra oración sin ninguna emoción, pero cuando recordamos todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros, su gozo nos debe llenar de alegría y nuestra oración se puede convertir en un deleite. Podemos entrar en su presencia por medio de la alabanza, como lo dice el salmista en el Salmo 100. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En segundo lugar, hermano, la segunda marca en la pista es la siguiente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, amados hermanos, cuando oramos, establecemos el reino de Dios aquí en la tierra. Lo hacemos a través de una declaración con fe y confiando. Declaramos que tu reino vendrá. Su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Debemos afirmarlo. Veamos 5 áreas por las cuales debemos orar y declarar que venga el reino, es decir, su gobierno, tu dominio, tu control absoluto, Señor. En primer lugar, a mi propia vida, es decir, a la propia vida suya, a la suya y a la mía, que venga a mi propia vida. Comenzar por la propia vida parece un poco egoísta, hermano, pero no lo es. No lo es. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo podría bendecir a otros si antes yo mismo no soy fuerte en el Señor? ¿Cómo puedo yo bendecir a otros si yo mismo no soy fuerte en el Señor? Por ejemplo, es como cuando tiramos una piedrita en una cisterna con agua. El círculo de la olita parte del centro y de allí va haciéndose más y más grande. Así que empiezo por declarar que Jesús es el Señor de mi vida. Por eso afirmo estas palabras. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mí. Hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en mí. Y declaro que el reino de Dios tiene el primer lugar en mi corazón, que busco primeramente el reino de Dios y su justicia, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Vivo para el reino. Las cosas materiales no tienen dominio sobre mí. Otras veces comienzo mi declaración apropiándome de lo que la palabra dice sobre mí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21? Dice así. Escuche esto, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Repito este pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y lo que dice el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Abra su Biblia en Isaías 54, 17, que dice lo siguiente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Y también declaro lo que dice el salmista en el Salmo número 1, versículo 3. Salmo 1:3 dice lo siguiente. Soy como árbol plantado junto a ríos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En segundo lugar, hermano,
Ya he orado por mí y ya he declarado esta palabra y ya se lo he dicho al Señor y se lo estoy manifestando. Señor, yo soy como árbol plantado junto al río de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará. En segundo lugar, oro por mi familia. A mi familia, póngale atención a esto, amado hermano. A mi familia. Primero oro por mí, después por mi familia. Después de orar por mí mismo, paso a orar por mi familia, por fe, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mis sobrinos, etcétera, etcétera. Miren, amados hermanos, si aprendiéramos a establecer el reino, es decir, el señorío de Dios en las vidas de nuestros seres queridos, evitaríamos muchísimos problemas familiares. Así que usted como esposa o como esposo, declare bendición y protección y firme que ella o él es una persona que busca primeramente el reino de Dios. Declárelo y afírmelo. Paz y unidad en su hogar y ate cualquier espíritu de distensión o división que quiera entrometerse. Luego ore por cada uno de sus hijos, por su cónyuge, por sus nietos. Declare que la paz, la justicia y el gozo reinan sobre ellos. Como padre o madre cristiano, usted puede atar los espíritus de maldad, espíritu de fornicación, espíritu de rebeldía que atacan a sus hijos. Declare la guerra al diablo, enójese con el diablo, establezca el reino de Dios en su familia. Si pagamos el precio de la oración hoy, escuche esto, amado hermano y amigo, si pagamos el precio de la oración hoy, no tendremos que pagar después el altísimo precio de la falta de oración. Es que muchas veces no nos agrada orar. Más aún, y permítame recalcar esto, ponernos de rodilla, 15 minutos de rodilla. Si puede hacerlo una hora, hágalo. Si puede hacerlo 2 horas, hágalo. Si no puede aguantar la rodilla, póngase una almohadilla. Póngase algo aquí para que le aguante la rodilla. En tercer lugar, hermano, ore por su iglesia. Si usted ora por usted, después por su familia, en tercer lugar, ore por la iglesia, por su iglesia. Este es el tercer lugar. Tenemos que orar por la iglesia. Debemos orar por la iglesia, que es la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pida por la iglesia donde usted asiste, porque es aquí donde normalmente va a recibir el alimento espiritual. Debemos orar porque se haga la voluntad de Dios en la vida del pastor y los demás líderes espirituales, que el Señor les dé sabiduría y fidelidad para enseñar la palabra de Dios y no las tradiciones humanas. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por su iglesia. Yo no sé si están pidiéndole al Señor que nos provea de un local propio o de un local para poder reunirnos futuramente. Pero tiene y debe usted que orar por su iglesia. Estas son las pautas de la oración. Primero por mí, por usted, luego por su familia, luego por la iglesia. En cuarto lugar, a la cosecha de almas. Estamos predicando, estamos dando discipulado sobre la evangelización y queremos entrar en otro proceso de discipulado, doctrina básica. La cosecha de almas, hermano. Debemos orar por las cosechas de almas. Jesús nos instruye en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, y nos dice lo siguiente. Mateo 9, 37 al 38, dice así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo ruego al Señor que mande obreros
a esta su iglesia, a fin de que otros puedan conocer la luz como yo y usted la conocemos, para que millones de almas sean salvas. En quinto lugar, ore por la patria, ore por su país, ore por el gobierno, ore por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros, por todos los que están encargados de nuestro país. Usted y yo tenemos que pedir que venga el reino de Dios a nuestro país, para que aquí reine la justicia y la paz. Como dice el segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un texto que usted lo conoce. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debemos orar por nuestro país. Debemos orar por nuestro presidente y sus ministros. Miren, amados hermanos, lo que dice el versículo 15 de Segunda de Crónica 7. Segunda de Crónica 7:15 dice lo siguiente: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Repito este pasaje bíblico. Segunda de Crónicas 7:15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. La única esperanza de nuestro país son las oraciones del pueblo de Dios. Si usted, amado hermano, amada hermana, si usted está orando por su país, si usted está orando por el gobierno, si tiene que criticarlo, critíquelo, pero también ore. Si tiene que hacer alguna declaración, hágalo, pero también dígale a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Ya llega la época de campaña, ya viene el nuevo año, ya vamos a elegir un nuevo presidente, vamos a elegir nuevos dignatarios. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Está usted orando para que se haga la soberana voluntad de Dios? Si usted lo está haciendo, yo lo felicito. Y si no lo está haciendo, antes de criticar, comience a orar. En tercer lugar, la tercera marca en la pista que estamos hablando en esta mañana: el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren, amados hermanos, sabemos que la voluntad de Dios es darnos el pan de cada día, porque Jesús nunca, pero nunca nos enseñaría a pedir algo que Él no quisiera darnos. Lo que Él quiere es que aprendamos a conseguir las cosas materiales que necesitamos por medio de la oración. Para conseguirlo, hay 4 principios básicos. Se los voy a decir. El primer principio básico para pedir nuestro pan diario es el siguiente. Primero, crea que la voluntad de Dios es que usted prospere. Crea que la voluntad de Dios es que usted prospere. Segundo, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tercero, pedir específicamente lo que necesita. Y 4, orar tenazmente. Veamos cada uno de estos principios. 1, creer que es la voluntad de Dios que usted prospere. Miren, hermanos, el Señor quiere que usted y yo quedemos libres de 2 cosas. La primera, del amor al dinero. Y la segunda, de la maldición de la miseria. Repito esto. Dios quiere que nosotros quedemos libres de 2 cosas: del amor al dinero y de la maldición de la miseria. Tanto la mentalidad de pobreza como el amor al dinero
Nos robarán, sí, nos robarán tanto a usted como a mí las mejores bendiciones de Dios. Si nos dejamos llevar por lo uno o por lo otro, meditemos en algunos textos bíblicos y aprendamos de memoria estos textos bíblicos. Le invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice así: y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído de esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Repito este pasaje bíblico. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Y le dejo de lectura para su casa. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Eso lo lee en su casa usted. Veamos el segundo texto. Salmos 112, versículos del 1 al 3. Salmos 112, del 1 al 3, dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Quiero volver a leer este pasaje y quiero que usted lo entienda, hermano, hermana. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Proverbios 22, 4. Proverbios 22, 4 dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo y le dice en Filipenses 4:19 lo siguiente. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En tercera de Juan 2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En segundo lugar, hermanos, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Algunos quieren prosperidad económica, pero sin comprometerse a una vida de entrega y de servicio al Señor. Pero las promesas de prosperidad son para los que buscan en oración y de conformidad con la palabra, para los que trabajan y dan en obediencia al Señor. Dios nos bendice. Dios no bendice ni a personas perezosas ni a personas tacañas. Perdónenme estas palabras. Dios no bendice ni a personas perezosas ni a personas tacañas. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice el sabio Salomón. Salomón dice en Proverbios 13, 4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes
serán prosperadas. ¿Está escuchando? Los perezosos desean y nada alcanzan, mas los diligentes serán prosperados. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. En tercer lugar, hermano, pedir específicamente lo que necesita. Muchas veces no pedimos específicamente porque a lo mejor hay una raíz de incredulidad. Si necesita un mejor trabajo, pídaselo a Dios. Si necesita una mejor remuneración, pídasela a Dios. No se la pida a su jefe, no se lo pida a su, qué sé yo, pídaselo a Dios. Dígale: Señor, toca el corazón, toca la vida y haz que, Señor, me suban el sueldo. Y va a ver cómo Dios le va a subir. Por supuesto, usted tiene que ser diligente. Por supuesto, usted tiene que comenzar a demostrar que su trabajo usted es eficaz. No le van a dar un sueldo, no le van a aumentar el sueldo si usted va a su trabajo a las 9:30 de la mañana cuando tiene que entrar a las 8, o llega a las 9 cuando tiene que entrar a las 7:30. En cuarto lugar, ore tenazmente. Ore tenazmente. Muchos no reciben lo que desean porque a lo mejor están pidiendo mal, o quizás porque no reciben inmediatamente, no oran tenazmente, persistente, y a lo mejor dicen: el Señor no quiere bendecirme. Para recobrar lo que Satanás nos ha robado, necesitamos orar con tenacidad. Grábese esto, hermano, hermana. Debemos orar con tenacidad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10, un texto bíblico que usted lo conoce. Juan 10, 10 dice: el ladrón, que es Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo podemos recobrar lo que Satanás nos ha robado? ¿Sabe usted cómo podemos recobrar lo que Satanás nos ha robado? Abra su Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos recobrar lo que Satanás nos ha robado? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amados hermanos y amigos, aunque las respuestas tarden en llegar, usted aférrese a la promesa de Dios. Jamás se suelte, así tal como lo hizo Jacob. Recuerda la vida de Jacob. Recuerda lo que Jacob le hizo a su hermano Esaú. Sí, recuerda. Jacob, cuando estaba ya prácticamente asustado, estaba con un problema que su hermano lo venía a ver, viene y se encuentra con el ángel en el camino y comienza a hablar. Y el ángel le dice: suéltame porque ya amanece. Y Jacob lo agarra y le dice: no te suelto. Si no me bendices, no te suelto. Así tiene que hacer usted con el Señor. Agárrese del Señor. Como decía Polito Vaquerizo, agarre lo que pueda. Agárrelo al Señor, no lo suelte. Quédese allí agarrado con el Señor. La cuarta marca en la pista, hermano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Podríamos también titularlo a esta porción bíblica de la siguiente manera: cómo convivir con todos todo el tiempo.
cómo convivir con todos todo el tiempo. Miren, amados hermanos, perdonar es la clave importante para alcanzar la victoria espiritual. La falta de perdón ocasiona que muchas oraciones queden sin contestación. Hay tres aspectos principales en él. El primero, pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios. Al orar, perdona nuestras deudas. Debemos pedirle perdón a Dios, que examine nuestros corazones, nuestras motivaciones, así como lo hizo con el rey David. En el Salmo 139, David declara en los versículos 23 y 24 lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Repito este pasaje. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si en este momento, amado hermano, amada hermana y amigo, amiga que me escucha, si en este momento recuerdas un pecado no confesado, confiésalo y acepta la promesa de lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ya confesaste tu pecado y estás arrepentido verdaderamente, entonces estás cobijado bajo la sangre de Jesucristo. Y no debes permitir que el enemigo te siga atormentando. Solo recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, perdona. Escucha esto, hermano, amigo, hermana, escucha esto. Perdona tantas veces como quisieras que te perdonaran a ti. Perdona tantas veces como quisieras que te perdonaran a ti. El apóstol Pedro se acercó una vez a Jesús y le preguntó en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Jesús le dijo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que le dijo Jesús a Pedro fue que perdonara tantas veces como fuera ofendido. Yo me pregunto en esta mañana, ¿no es esto lo que queremos cada vez que lo ofendemos al Señor? Que nos perdone. Jesús entonces añadió una historia sencilla, pero con significado muy profundo, que está en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Léalo en su casa. En tercer lugar, mantenga una actitud correcta hacia los demás. Sí, mantenga una actitud correcta hacia los demás. Me pregunto en esta mañana, ¿cómo podemos mantener una actitud correcta? Miren, amados hermanos, no espere hasta que tenga una confrontación con alguien. No espere eso. Cada mañana decide en oración que perdonará a cualquiera que lo ofenda ese día. Recuerde esto. No es una emoción, sino una decisión. No permita que la emoción le lastime, que esa emoción de lástima por usted mismo le robe su gozo y paz. Viva en espíritu de perdón. El Espíritu de Dios es capaz de vencer esos espíritus de enojo y de rencor. Si usted está atravesando una situación parecida, haga una oración como esta.
Padre Celestial, muchas gracias por haberme perdonado todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por derramar de tu sangre para que yo fuera perdonado. Delante de ti, tomo ahora mismo la decisión de perdonar a todo el que peque contra mí. Yo le perdonaré sin importar lo grave de su pecado contra mí, Señor Jesús. Yo creo que tú me libras de toda clase de tormento. En el nombre de Jesús. Ahora mismo recibo la liberación de mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, en las áreas de mi familia, mi finanza, mi espíritu, puesto que ya estoy libre de que Jesús respondió a cada una de mis oraciones. Miren, hermanos, permítame compartir esto con ustedes. Yo hago esto todos los días. ¿Y sabe lo que me pasó el día jueves? Yo fui a atender a un paciente al norte, una familia que está con COVID. Llegando a la altura del hospital Tesolca, hay un desvíe para quien se va para Boyacá y el otro que sigue largo. Yo, por supuesto, venía en mi carril y de repente recibí un impacto en mi carro. Casi me voy a la otra acera. Casi me estrello. Me daba vuelta de campana y a la final, ¿qué pasaba? Pero gracias a Dios pude controlar el carro, neutralizarlo y me parqué. Cuando voy a ver mi carro estaba impactado en la parte de atrás. Y las que me había impactado era una mujer. Se había parqueado allí también. Me bajo, converso con ella, le digo, señora, ¿qué le pasó? Y recibo una, ¿cómo podría decir? Bueno, usted sabe lo que recibí en lugar de... Yo me quedé en silencio y le dije, Señor, perdona. Le dije, señora, que Dios bendiga su día y que le haga ver que lo que usted hizo, que lo que usted está haciendo, no es agradable delante de Dios, porque usted sabe que usted tuvo la culpa. Usted me chocó a mí, yo no, usted me está chocando en la parte de atrás. Que Dios le conceda lo que usted le debe conceder. Gracias. Le toqué la placa y me vine. Y en el trayecto yo venía diciendo, Señor, ¿y ahora? Y Dios me recordó lo siguiente. Me habían pagado por la consulta. Yo había cobrado mi consulta, había vendido medicina y tenía más o menos como unos $300. Me fui donde un señor y le dije, señor, ¿cuánto me cuesta esto? Me dice tanto, hágalo. Arreglé mi carro, gracias a Dios. Pero no dejé que el enojo, la ira, no dejé que la amargura y el resentimiento se apoderara a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. A lo mejor a usted le ha pasado eso. Yo me imagino, a alguien le pasó algo la semana pasada. Y a lo mejor estaba enojado. Tranquilo, ore. Yo lo hice. Y Dios me proveyó. La quinta marca, hermano. La quinta marca. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren, hermanos, la vida cristiana es una vida de batalla, de lucha continua. Lo dice el apóstol Pablo en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pablo dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amados hermanos, en esta porción aprendemos cómo derrotar continuamente al diablo y conservarnos en victoria en la que Cristo ya ganó. De esta manera edificaremos una muralla protectora en derredor de nosotros y de nuestros seres amados. Veamos esta quinta marca en dos partes. No nos metas en tentación. Examinemos brevemente la enseñanza bíblica sobre las tentaciones. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 12 al 14. Santiago 1, 12 al 14. Dice así: bienaventurado el hombre
que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. En estos versículos encontramos tres verdades. Tres verdades. La primera, soportar y resistir la tentación nos trae mucha bendición. La tentación a pecar no viene de Dios, pues tampoco él tienta a nadie. Y en tercero, lo que causa la tentación es la debilidad humana. Y el diablo se aprovecha de nuestra debilidad y nos tienta. La bendición es soportar la tentación, es que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe y a ganar la victoria. A veces en el Nuevo Testamento la palabra tentación no significa tentación a pecar, sino la prueba de la fe. Tal vez les sorprenda cuando le digo que hay muchas pruebas que no son necesarias, porque cuando el cristiano aprende por medio de las palabras y anda en obediencia, con esto evitará muchas pruebas. Pero cuando hay quienes solo aprenden por los que se golpean de la vida, esto puede ser por ignorar la palabra de Dios, por la incredulidad, la duda o quizás por la rebeldía. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice lo siguiente: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ni es necesario que tengáis seis afligidos por diversas pruebas. Fíjense, amados hermanos, que el texto dice, si es necesario. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a orar. No nos metas en tentación. Podríamos pedirle, Señor, enséñanos a través de tu palabra y por tu espíritu para que ya no tenga que aprender por medio de las pruebas. Líbranos del mal. Escuchen, amados hermanos. Esta es una oración que se anticipa al mal. Una cosa es caer en un pozo y ser rescatado, y otra muy distinta es ver el peligro y evitar el pozo. ¿Verdad que es mejor estar prevenido? Jesús nos enseñó a pedir ser librado del mal, no a ser rescatado de la trampa del mal. Pero hay quienes buscan a Dios después de haberse metido en el hoyo, después de haber caído en el lío. No comprenden que si hubieran orado antes, podrían haberse evitado el ser atrapado, prevenir el mal. Evitar es algo que está a nuestro alcance. Vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios 27, 12 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño. Repito este pasaje. Proverbios 27, 12. El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño. También el salmista nos revela plenamente el lugar que ocupa la seguridad y la protección del mal. Salmos 91, del versículo 1 al 4, nos dice lo siguiente. Salmos 91, del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es tu verdad. Miren, amados hermanos, esta es una de las promesas de Dios para librarnos de la trampa de Satanás. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo edificamos un muro protector alrededor de usted y los suyos? El salmista nos da la respuesta. Nos da cuatro claves, 4 puntos. Primero, está en el versículo 1 del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo no es quien visita al Altísimo de vez en cuando,
sino el que está constantemente comunicándose con él. En otras palabras, quienes permanezcan con Dios. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto significa que debemos amar, amar y amar a Dios. En este mismo versículo 14, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto significa que debemos conocer cada día más a Dios. En el versículo 2, diré yo, esperanza mía y castillo mío. Debemos confesar estas promesas, declararlo con nuestras bocas. No basta con creer en las promesas del Señor. Hay que confesarlas oralmente. Mire, amado hermano, examine su corazón. Vea si está viviendo los tres primeros puntos. ¿Está usted viviendo bajo el abrigo del Altísimo? ¿Está poniendo su amor sobre él? ¿Lo está amando? El tercer lugar, ¿lo está conociendo cada día más a él? Si es así, entonces podrá declarar abiertamente que el Señor es su esperanza, que el Señor es su fortaleza, que el Señor es su castillo, que el Señor es su justicia, su paz, tu sanador, tu proveedor, tu pastor, así como se edifica una muralla protectora, hermano. Bueno, amados hermanos, si usted le ha pedido al Señor librarnos del mal, el Señor le contesta en el Salmo 91, versículo 10 y versículo 11, lo siguiente. Salmos 91, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sexto lugar, tenemos la sexta marca, que es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús nos dejó una oración modelo, hermano, que comienza y termina con alabanza. También empieza y termina mencionando el reino. Una vez que hemos traído nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial, debemos regresar a la adoración. Para muchos no tiene sentido estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Veamos qué poderosas son estas palabras para nuestra vida. Tuyo es el reino. Vamos a Mateo 6:13. Mateo 6:13 nos dice lo siguiente. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32, nos dice lo siguiente el Señor. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amado hermano, al orar, porque tuyo es el reino, alabe usted a Dios por su reino invisible, como la levadura de la masa, pero que es eterno y real. Alábelo porque lo ha trasladado de las tinieblas al reino de la luz, y adórelo porque él le ha dado parte en su reino. A cada uno de nosotros, sus hijos, nos ha dado este reino y también el poder, porque la palabra de Dios dice tuyo es el poder. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nos dice lo siguiente. Os doy potestad, es decir, poder, de pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está el reino satánico. Lo que dice el salmista en Salmo 68:35. Dice así, Salmo 68:35. Temible eres Dios desde tu santuario. El Dios de Israel, él da fuerza, él da el poder, el vigor a su pueblo. Así que, amados hermanos, cuando ore, tuyo es el poder, alabe al Padre Celestial, porque se ha dignado compartir su poder con su gloria y con sus hijos.
la gloria es tuya. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte de todos. En el Evangelio de Juan 17:22 nos dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces yo me pregunto en esta mañana, amados hermanos, cuando oramos, cuando usted ore, porque tuya es la gloria, alábele a Dios por su gloria, por su carácter, por lo que nos ha revelado en Cristo Jesús, su Hijo. Aunque por nuestros pecados todos fuimos destituidos de esa gloria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que estamos ya perdonados y salvos, Él nos invita a participar de su gloria. A medida que contemplamos su gloria, es decir, su carácter, somos transformados en la misma imagen que vemos. O sea que en nosotros se forma el carácter del mismo Cristo. Y esto es lo que dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Con mucha razón, el apóstol Pablo encargaba a los creyentes a andar en forma muy especial. En la primera de Tesalonicenses 2:12 nos dice, y os encargamos que anduviéramos como dignos de hijos de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Antes de ser crucificado, Jesús estuvo orando y pidiendo que sus discípulos fueran uno, y dijo lo siguiente, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Amados hermanos, necesitamos tener la gloria de Dios en medio de nosotros para derribar todos los muros que están dividiendo al pueblo de Dios y a su iglesia. Que Dios nos ayude a poder realizar este modelo de oración, a ponerlo en práctica y que esta oración sí tiene resultado. Que esta oración tiene efecto en el punto que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios le ayude a usted, a su familia y a cada uno de los que me escuchan. Que la gloria de Dios se manifieste a través de la oración. Que Dios bendiga sus vidas, hermano. Amén.